Existe una razón por la que muchas personas practican las enseñanzas de Neville Goddard durante años y, aún así, sienten que sus resultados son lentos o inconsistentes. No es porque la ley de la asunción no funcione, tampoco es porque les falte imaginación o disciplina. Neville explicaba que el problema casi siempre es el mismo. La mayoría intenta llegar al deseo cumplido en lugar de pensar desde él. Parece una diferencia muy pequeña, pero en realidad cambia absolutamente todo. Hoy descubrirás un ejercicio sencillo y profundamente transformador que Neville enseñó para aprender a pensar desde el final. Comprenderás por qué este principio puede cambiar tu relación con el dinero, las oportunidades, el amor, la salud y cualquier área de tu vida. Lo más importante es que aprenderás a utilizar tu imaginación de la manera en que Neville afirmaba que debía utilizarse. No para escapar de la realidad, sino para crearla desde dentro. Quédate hasta el final porque el ejercicio que compartiré contigo puede convertirse en una de las prácticas más poderosas para entrenar tu conciencia todos los días. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que visualizas, afirmas y haces ejercicios de manifestación, pero en el fondo todavía sientes que tu deseo está muy lejos? Si te ha ocurrido, escríbelo en los comentarios con tus propias palabras. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están recorriendo exactamente el mismo camino. Si estas enseñanzas están aportando valor a tu vida y deseas apoyar el crecimiento de este canal, puedes hacerlo mediante el Super Chat. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo las enseñanzas de Neville Goddard y ayudar a miles de personas a descubrir el verdadero poder de la conciencia. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Si deseas profundizar aún más en la ley de la asunción, también puedes convertirte en miembro del canal y acceder a contenidos exclusivos sobre Neville Goddard, Abdullah y el inmenso poder creador de la imaginación. Ahora vayamos al centro de esta enseñanza. Neville Goddard repetía constantemente una frase que resume toda su filosofía. Asume el sentimiento del deseo cumplido. Muchas personas escuchan esta frase y creen que significa simplemente imaginar aquello que desean durante unos minutos. Pero Neville estaba hablando de algo mucho más profundo. Él no enseñaba a pensar en el deseo. Enseñaba a pensar desde el deseo ya realizado. Esa diferencia representa la frontera entre vivir en la esperanza y vivir en la creación consciente. Piensa en alguien que desea prosperidad. La mayoría dice, espero que algún día llegue el dinero. Sin darse cuenta, esa persona continúa afirmando que la prosperidad pertenece al futuro. Su conciencia sigue ocupando el estado de alguien que todavía espera. Neville enseñaba que mientras permanezcas en ese estado, seguirás experimentando una realidad coherente con la espera, no porque el universo quiera castigarte, sino porque la conciencia siempre expresa el estado que ocupas con mayor naturalidad. Entonces, ¿qué significa pensar desde el final? Significa abandonar, aunque sea por unos instantes, la identidad de quien desea y entrar en la identidad de quien ya ha recibido. No estás imaginando cómo conseguirás aquello que quieres. Tampoco estás intentando convencerte de que ocurrirá algún día. Estás aceptando, aquí y ahora, la sensación interior de que ya eres esa persona. Según Neville, toda manifestación auténtica comienza exactamente en ese instante. Aquí aparece uno de los errores más comunes. Muchas personas utilizan la imaginación únicamente para observar su deseo desde la distancia. Se ven a sí mismas alcanzándolo en algún momento futuro, pero continúan sintiéndose exactamente igual que antes. Neville insistía en que la imaginación debe experimentarse desde la primera persona. No debes verte como un espectador contemplando una película. Debes convertirte en el protagonista. Debes mirar con tus propios ojos, escuchar con tus propios oídos y sentir con tu propio cuerpo que el deseo ya forma parte de tu vida. Vamos a realizar ahora un ejercicio inspirado directamente en este principio. Busca un lugar tranquilo, donde puedas permanecer unos minutos sin interrupciones.
Respira lentamente. Permite que el cuerpo se relaje. Ahora deja de pensar en el problema. Deja de pensar en el proceso. Deja de preguntarte cómo sucederá. Elige un deseo importante para ti. Después imagina una escena muy breve que solo podría existir si ese deseo ya se hubiera cumplido. Tal vez un amigo felicitándote. Quizá estés firmando un contrato que representa un nuevo comienzo. Tal vez estés abrazando a alguien mientras ambos celebran una buena noticia. No compliques la escena. Neville decía que las escenas más sencillas suelen ser las más poderosas. Ahora entra completamente en ella. No la observes desde fuera. Vívela. Escucha las voces. Percibe los colores. Siente la textura de aquello que tocas. Respira como si realmente estuvieras allí. Y sobre todo, permite que aparezca una sensación muy específica. No euforia, no emoción exagerada, sino una profunda naturalidad. La tranquilidad de quien ya sabe que todo ha sucedido. Porque según Neville Goddard, ese sentimiento de normalidad es precisamente el lenguaje que el subconsciente comprende con mayor claridad. A medida que practiques este ejercicio, comenzarás a descubrir algo que Neville Goddard repetía constantemente. El verdadero cambio nunca ocurre primero en las circunstancias. Ocurre en la manera en que te percibes a ti mismo. Muchas personas abandonan la práctica porque, después de unos días, observan el mundo físico y concluyen que nada ha cambiado. Sin darse cuenta, vuelven inmediatamente al antiguo estado de conciencia. Neville enseñaba que ese es precisamente el momento en el que más importante resulta permanecer fiel al estado elegido, porque toda manifestación atraviesa primero un periodo invisible antes de hacerse visible. Del mismo modo que una semilla desarrolla sus raíces bajo la tierra antes de que aparezca el primer brote, la nueva identidad comienza a desarrollarse silenciosamente mucho antes de que las circunstancias puedan reflejarla. Por eso no debes utilizar este ejercicio para comprobar si la realidad ya cambió. Debes utilizarlo para convertirte en una persona diferente. Esa es la verdadera finalidad de la ley de la asunción. Cuando cambias la identidad, todo lo demás comienza lentamente a reorganizarse alrededor de ella. Neville afirmaba que la mayoría de las personas intenta modificar los efectos mientras continúa alimentando las mismas causas. Desean una vida distinta, pero mantienen exactamente el mismo diálogo interior. Quieren prosperidad, pero pasan el día imaginando pérdidas. Desean una relación armoniosa, pero continúan anticipando conflictos. Quieren sentirse libres, pero siguen identificándose con todas las limitaciones del pasado. El subconsciente no responde a los deseos ocasionales, responde al estado que ocupas de forma constante. Por eso este ejercicio debe ir mucho más allá de unos minutos de visualización. Debe convertirse en una nueva forma de observar toda tu vida. Durante el día pregúntate constantemente, ¿estoy pensando desde el problema o desde el deseo cumplido? Esa pregunta puede parecer sencilla, pero tiene el poder de cambiar inmediatamente la dirección de tu conciencia. Si aparece una dificultad económica, observa cuál es tu primera reacción. ¿Piensas que todo volverá a salir mal? ¿O recuerdas que ya eres la persona que vive en abundancia? Si alguien rechaza una propuesta, ¿concluyes que has fracasado o permaneces en la certeza de que nuevas oportunidades ya están preparadas para ti? Cada respuesta fortalece un estado diferente. Cada pensamiento repetido alimenta una identidad distinta. Neville decía que la imaginación nunca descansa. Siempre está creando. Incluso cuando no eres consciente de ello, tu mente está produciendo imágenes acerca del futuro. Algunas personas pasan horas imaginando discusiones que nunca ocurrirán. Otras anticipan pérdidas antes de que exista el menor indicio de ellas. Otras reviven constantemente antiguos fracasos, como si todavía estuvieran sucediendo. Todo eso también es imaginación. La única diferencia es que está siendo utilizada de forma inconsciente. Neville invitaba a recuperar el control de ese poder, a decidir conscientemente qué historia deseas convertir en tu realidad. Poco a poco, comenzarás a notar algo extraordinario. Antes incluso de que aparezcan grandes cambios externos, cambiará tu forma de reaccionar. Las situaciones que antes despertaban ansiedad empezarán a producir tranquilidad.
Las dificultades dejarán de parecer amenazas permanentes. Descubrirás nuevas ideas, nuevas soluciones y nuevas posibilidades que antes permanecían completamente ocultas. No porque el mundo haya cambiado de un día para otro, sino porque tú ya no lo estás observando desde la misma identidad. Y según Neville Goddard, ese es el primer indicio de que realmente has comenzado a pensar desde el final, y no simplemente acerca del final. Neville también explicaba que existe una enorme diferencia entre esperar una manifestación y prepararse para ella. Quien espera vive pendiente del calendario. Cuenta los días, observa constantemente las circunstancias y busca señales que le confirmen que el deseo está cerca. Quien se prepara, en cambio, vive de otra manera. Comienza a pensar, sentir y responder como la persona que ya posee aquello que desea. Esa diferencia cambia completamente la dirección de la conciencia. Una persona que espera continúa afirmando inconscientemente que todavía no tiene lo que quiere. Una persona que se prepara demuestra mediante su estado interior que ya ha aceptado una nueva identidad. Neville decía que precisamente ahí comienza el verdadero poder de la ley de la asunción, no cuando obligas a la realidad a cambiar, sino cuando dejas de depender de ella para decidir quién eres. Piensa en un actor que recibe el papel principal de una obra importante. Durante los ensayos todavía no existe el espectáculo. El teatro puede estar vacío. El público aún no ha llegado. Sin embargo, el actor comienza desde ese mismo momento a caminar, hablar, pensar y sentir como el personaje que interpretará. Poco a poco, deja de parecer una actuación y comienza a convertirse en algo natural. Neville utilizaba una idea muy parecida. La identidad que deseas desarrollar debe sentirse primero en la imaginación antes de convertirse en una experiencia cotidiana. Al principio requiere atención consciente. Más adelante se transforma en tu manera espontánea de vivir. Ese es el momento en que la conciencia ha aceptado verdaderamente el nuevo estado. Otro aspecto que Neville consideraba esencial era la conversación interior. Él afirmaba que nadie puede escapar de hablar consigo mismo durante el día. La pregunta no es si tienes un diálogo interior. La pregunta es qué clase de diálogo estás alimentando. Muchas personas mantienen conversaciones silenciosas llenas de preocupación. Se imaginan explicando fracasos, justifican limitaciones, discuten mentalmente con personas que ni siquiera están presentes, anticipan problemas antes de que existan, sin darse cuenta. Esas conversaciones fortalecen exactamente el estado del que desean salir. Neville proponía algo completamente distinto. Cada vez que descubras un pensamiento de escasez, sustitúyelo por la conversación que tendría la versión de ti mismo que ya vive el deseo cumplido. Si alguien te preguntara cómo te sientes después de haber alcanzado aquello que deseas, ¿qué responderías? Si un amigo te felicitara por tu éxito, ¿qué palabras escucharías? Si ya vivieras en abundancia, ¿cómo hablarías contigo mismo al despertar cada mañana? Esas conversaciones imaginarias poseen un enorme poder porque acostumbran al subconsciente a una nueva realidad emocional. Poco a poco dejan de sentirse como imaginación y comienzan a convertirse en una forma natural de pensar. Neville insistía también en que no debes obsesionarte con el cómo. La mente racional quiere conocer todos los pasos antes de aceptar el resultado. Quiere garantías. Quiere pruebas. Quiere controlar el proceso completo. Pero la imaginación creadora funciona de otra manera. Tu responsabilidad no consiste en diseñar todos los caminos posibles. Tu responsabilidad consiste únicamente en permanecer fiel al estado del deseo cumplido. El camino aparecerá de maneras que muchas veces no puedes anticipar. Las oportunidades surgirán donde antes no existían. Personas inesperadas entrarán en tu vida. Ideas nuevas aparecerán aparentemente de la nada. Neville llamaba a esto el puente de incidentes. Una serie de acontecimientos naturales que terminan conduciéndote hacia aquello que ya aceptaste interiormente. Muchas veces ese puente no parece lógico cuando lo estás atravesando. Solo al mirar hacia atrás comprendes cómo cada situación formaba parte del proceso. Por eso insistía en confiar más en el estado que en las apariencias.
Cada vez que intentas controlar todos los detalles, vuelves al estado de preocupación. Cada vez que regresas al sentimiento del deseo cumplido, fortaleces la confianza. Imagina ahora que dentro de un año, vuelves a recordar este momento. Imagina que todo aquello que hoy deseas ya forma parte de tu vida cotidiana. No sentirías sorpresa permanente. No vivirías emocionado cada minuto. Lo más probable es que experimentaras una sensación de normalidad. Precisamente, esa normalidad es la que Neville invitaba a desarrollar desde ahora, porque aquello que se vuelve normal para tu conciencia termina convirtiéndose en la base desde la cual experimentas toda tu realidad. A medida que profundizas en este principio, comienzas a comprender por qué Neville Goddard insistía tanto en la palabra asumir. No hablaba de esperar, no hablaba de intentar, no hablaba de desear con más fuerza. Hablaba de aceptar interiormente una realidad completamente nueva, hasta que esa realidad se convirtiera en la única que tu conciencia reconociera como verdadera. Muchas personas abandonan demasiado pronto porque siguen observando el mundo físico como si fuera el juez definitivo de su experiencia. Ven una dificultad y concluyen que nada ha cambiado. Ven un retraso y creen que la manifestación ha fracasado. Pero Neville enseñaba que las circunstancias siempre representan estados antiguos, son el reflejo de una conciencia pasada. Si reaccionas constantemente a ellas, continúas alimentando exactamente el mismo estado que produjo esos resultados. El verdadero ejercicio consiste en mantenerte fiel a la nueva identidad, incluso cuando los sentidos todavía cuentan una historia diferente. Ese es el entrenamiento más importante de todos. Imagina que estás aprendiendo un idioma nuevo. Durante los primeros días traduces mentalmente cada palabra. Cometes errores. Dudas. Sientes que el antiguo idioma aparece continuamente. Sin embargo, cuanto más practicas, llega un momento en que dejas de traducir. Empiezas a pensar directamente en el nuevo idioma. Neville afirmaba que exactamente lo mismo sucede con la conciencia. Al principio debes recordarte constantemente quién has decidido ser. Después, esa identidad comienza a responder por sí sola. Ya no necesitas hacer un esfuerzo para sentirte abundante. La abundancia se convierte en tu forma natural de interpretar la vida. Ya no necesitas obligarte a confiar. La confianza aparece espontáneamente porque forma parte del estado que ahora ocupas. Neville decía que este es el verdadero milagro de la transformación interior. No consiste en cambiar el mundo mediante la fuerza. Consiste en cambiar al observador hasta que el mundo refleje inevitablemente esa nueva versión de él. Existe además una diferencia muy importante entre repetir palabras y aceptar un estado. Muchas personas creen que basta con pronunciar afirmaciones durante algunos minutos. Neville nunca negó el valor de las palabras, pero insistía en que solo tienen poder cuando despiertan un sentimiento correspondiente. Si dices, soy próspero, mientras en tu interior continúas sintiéndote limitado, el estado dominante seguirá siendo la limitación. Pero si una simple escena imaginaria consigue producir una tranquila sensación de seguridad, aunque solo sea durante unos instantes, esa experiencia comienza a modificar el subconsciente mucho más profundamente que cientos de palabras repetidas sin convicción. Por eso el ejercicio que estás aprendiendo no depende de la cantidad de tiempo que permanezcas imaginando. Depende de la calidad del estado que aceptas mientras imaginas. Neville también enseñaba que la imaginación debe convertirse en un hábito diario, igual que respirar o caminar. No esperes únicamente a los momentos difíciles para regresar al estado del deseo cumplido. Practícalo cuando todo marche bien. Practícalo al despertar. Practícalo antes de dormir. Practícalo mientras realizas actividades sencillas. Cada vez que tu mente quede libre durante unos segundos, vuelve silenciosamente al sentimiento de que tu deseo ya forma parte de tu vida. Esa repetición tranquila comienza a construir una nueva normalidad. Y aquello que el subconsciente acepta como normal, termina expresándose sin esfuerzo. Llegará un momento
en que descubrirás que muchas preocupaciones han desaparecido sin que siquiera recuerdes cuándo ocurrió el cambio. Situaciones que antes habrían despertado ansiedad, ahora apenas alteran tu paz. Personas que antes tenían poder para afectar tu estado emocional dejan de influir sobre ti. Incluso los desafíos empiezan a percibirse de otra manera. Ya no aparecen como amenazas contra tu futuro. Comienzan a verse como simples circunstancias temporales que no poseen autoridad para definir tu identidad. Esa transformación es mucho más importante de lo que parece. Significa que has dejado de vivir desde las apariencias y has comenzado a vivir desde la conciencia. Según Neville Goddard, ese es el punto exacto en el que la ley de la asunción empieza a desplegar todo su poder, porque la conciencia ya no sigue obedeciendo al mundo. Ahora es el mundo el que comienza, poco a poco, a obedecer la conciencia. A medida que permaneces fiel a este ejercicio, ocurre algo que Neville Goddard consideraba inevitable. Tu relación con el tiempo comienza a cambiar. Al principio la mente pregunta constantemente, ¿cuándo sucederá? Esa pregunta parece inocente, pero revela que todavía existe una parte de la conciencia que continúa viviendo en el estado de espera. Neville enseñaba que quien pregunta continuamente cuándo llegará el resultado, sigue afirmando, aunque no lo note, que el deseo permanece ausente. Y mientras la ausencia siga siendo el estado dominante, el subconsciente continuará reproduciendo experiencias coherentes con esa ausencia. Por eso insistía en abandonar poco a poco la obsesión por el tiempo y sustituirla por la naturalidad del deseo cumplido. No porque debas ignorar completamente las circunstancias, sino porque la conciencia creadora siempre actúa desde el presente. Nunca crea desde la espera. Siempre crea desde la identidad que ocupas ahora mismo. Piensa en cómo actúa una persona que realmente sabe quién es. No necesita demostrárselo constantemente a los demás. Tampoco busca pruebas cada pocos minutos para confirmar su identidad. Simplemente vive desde ella. Neville afirmaba que exactamente esa tranquilidad debía desarrollarse respecto a cualquier deseo. Cuando asumes verdaderamente un nuevo estado, desaparece poco a poco la necesidad de comprobar si ya está funcionando. La confianza reemplaza a la ansiedad. La serenidad sustituye a la urgencia. Y es precisamente esa serenidad la que demuestra que el nuevo estado comienza a echar raíces en el subconsciente. Muchas personas creen que la imaginación consiste únicamente en visualizar imágenes. Neville aclaraba que la imaginación es mucho más amplia. Incluye cada conversación interior, cada expectativa silenciosa y cada emoción que aceptas como verdadera. Si durante todo el día imaginas que las cosas saldrán mal, estás utilizando exactamente el mismo poder creador que podrías emplear para construir una vida completamente diferente. La imaginación nunca deja de funcionar. Lo único que cambia es si la utilizas deliberadamente o permites que viejos hábitos la dirijan por ti. Observa cuántas veces al día anticipas resultados negativos sin darte cuenta. Tal vez imaginas que una reunión terminará mal, que una persona rechazará tu propuesta, que aparecerá un gasto inesperado, que una oportunidad no será para ti. Todas esas escenas son actos de imaginación. El subconsciente las recibe exactamente igual que recibe las escenas de abundancia cuando decides practicarlas conscientemente. Neville invitaba a reemplazar ese hábito automático por una disciplina interior. Cada vez que descubras una imagen negativa, detente unos segundos y pregúntate, ¿es esta la escena que deseo convertir en mi realidad? Si la respuesta es no, sustitúyela inmediatamente por otra que represente el resultado que verdaderamente deseas experimentar. Al principio este entrenamiento exige atención, pero igual que cualquier habilidad, se fortalece con la repetición. Llega un momento en que tu imaginación comienza espontáneamente a producir imágenes diferentes. Ya no imagina el fracaso como primera posibilidad. Empieza a imaginar soluciones. Deja de anticipar pérdidas. Comienza a esperar oportunidades. Esa transformación puede parecer pequeña, pero modifica profundamente el funcionamiento del subconsciente. Neville también explicaba que el estado del deseo cumplido no significa vivir desconectado del mundo.
Significa interpretar el mundo desde una identidad diferente. Supongamos que aparece una dificultad económica. La antigua conciencia diría inmediatamente, todo vuelve a salir mal. El nuevo estado responde de otra manera. Esta circunstancia es temporal. Mi identidad permanece estable. Siempre existen caminos que todavía no puedo ver. Observa que la diferencia no está únicamente en las palabras. Está en la sensación interior desde la cual esas palabras nacen. Una surge del miedo. La otra surge de la certeza. Existe un detalle muy importante que Neville repetía constantemente. Nunca luches contra el antiguo estado. Muchas personas intentan eliminar pensamientos negativos utilizando más fuerza mental. Pero cuanto más luchan, más atención les entregan. Neville proponía algo diferente. Cuando aparezca un pensamiento antiguo, simplemente deja de identificarte con él. Obsérvalo. Reconoce que pertenece a la antigua identidad. Después dirige nuevamente tu atención hacia la nueva escena. Poco a poco el viejo estado pierde fuerza porque deja de recibir energía emocional. Imagina un sendero en un bosque. Si durante años miles de personas caminan siempre por el mismo lugar, el camino se vuelve cada vez más visible. Pero si dejan de utilizarlo y comienzan a caminar por otra dirección, el antiguo sendero empieza lentamente a desaparecer mientras el nuevo se fortalece. Neville afirmaba que el subconsciente funciona exactamente igual. Cada pensamiento repetido fortalece un camino mental. Cada nueva elección comienza a construir otro. No necesitas destruir el antiguo. Basta con dejar de recorrerlo todos los días. Con el paso del tiempo comenzarás a notar señales muy claras de que el ejercicio está funcionando. No necesariamente aparecerán primero como grandes manifestaciones externas. Tal vez descubras que reaccionas con mucha más calma frente a situaciones que antes te llenaban de ansiedad. Tal vez te sorprendas respondiendo con confianza donde antes respondías con miedo. Quizá empieces a dormir mejor. Quizá dejes de sentir la urgencia constante de controlar cada detalle. Esas transformaciones son profundamente importantes porque indican que la conciencia ya está ocupando un estado diferente. Neville consideraba que ese cambio interior era mucho más valioso que cualquier evidencia inmediata. Porque una vez que la identidad cambia verdaderamente, los resultados externos terminan apareciendo como una consecuencia natural. Del mismo modo que un árbol sano produce frutos sanos sin esfuerzo, una conciencia estable en el deseo cumplido produce experiencias coherentes con ese estado. No porque exista una fuerza misteriosa premiando tus pensamientos, sino porque toda tu manera de percibir, decidir y actuar comienza a alinearse con la nueva identidad. Y cuanto más natural se vuelve ese estado, menos necesitas recordar el ejercicio. Descubres que ya no estás intentando pensar desde el final. Simplemente piensas así. Esa es la diferencia entre practicar una enseñanza y convertirte en ella. Neville decía que la verdadera manifestación comienza exactamente en ese momento, cuando la nueva identidad deja de sentirse como una práctica y se convierte en la forma más natural de vivir cada instante de tu vida. Con el tiempo comprenderás que el mayor obstáculo nunca fue la falta de oportunidades. El mayor obstáculo fue la costumbre de interpretar toda la realidad desde la identidad equivocada. Neville Goddard decía que cada persona vive detrás de un conjunto de suposiciones que rara vez cuestiona. Esas suposiciones determinan qué considera posible, qué cree merecer y hasta dónde piensa que puede llegar. La mayoría nunca se detiene a observarlas porque han estado presentes durante tantos años que parecen hechos inmutables. Sin embargo, Neville insistía en que no son hechos. Son estados. Y todo estado puede abandonarse para ocupar otro completamente diferente. Por eso el ejercicio de pensar desde el final no pretende convencerte de una mentira. Pretende liberarte de una antigua identificación. Cuando imaginas el deseo cumplido, no estás escapando de la realidad. Estás dejando de identificarte con una versión limitada de ti mismo, que durante demasiado tiempo creyó ser la única posible. Poco a poco comienzas a descubrir que aquello que llamabas realidad
Era simplemente la expresión visible de una vieja forma de pensar. Neville afirmaba que la conciencia siempre busca confirmarse. Si una persona cree profundamente que la vida es una lucha constante, su atención comenzará automáticamente a seleccionar experiencias que refuercen esa creencia. No significa que las oportunidades desaparezcan. Significa que muchas veces dejan de ser percibidas. La mente observa aquello que espera encontrar. Del mismo modo, quien ocupa un estado de abundancia comienza a reconocer posibilidades donde otros únicamente perciben dificultades. No porque el mundo haya cambiado exclusivamente para esa persona, sino porque la conciencia ha empezado a mirar desde otro lugar. Existe una escena muy sencilla que puede ayudarte a comprender este principio. Imagina que compras un automóvil de un modelo que nunca habías observado antes. De repente empiezas a verlo por todas partes. Siempre estuvo ahí, pero tu atención no lo registraba. Neville decía que exactamente eso ocurre con los estados de conciencia. Cuando asumes la identidad de una persona próspera, comienzas a reconocer ideas, relaciones, oportunidades y caminos que antes permanecían completamente invisibles. La realidad no aparece de la nada. Tu percepción se expande. Muchas personas interpretan esto como simple optimismo. Neville aclaraba que no se trata de optimismo superficial. Se trata de identidad. El optimismo puede desaparecer cuando llegan las dificultades. La identidad permanece incluso durante los momentos difíciles. Esa es la razón por la que una persona verdaderamente estable continúa actuando con serenidad, aun cuando las circunstancias todavía no reflejan plenamente el resultado esperado. No está fingiendo. Está siendo fiel al estado que ha elegido ocupar. Aquí aparece otro aspecto esencial. Neville enseñaba que la imaginación no modifica únicamente el futuro, también transforma la manera en que interpretas el pasado. Durante años quizá hayas definido tu vida por antiguos fracasos. Tal vez ciertas experiencias te convencieron de que nunca serías suficiente o de que la prosperidad pertenecía únicamente a otras personas. Pero cuando comienzas a ocupar una nueva identidad, esos recuerdos dejan de tener el mismo poder. Siguen existiendo, pero ya no gobiernan tu conciencia. Dejan de ser una condena y pasan a convertirse simplemente en capítulos anteriores de una historia que ahora está escribiéndose de otra manera. Por eso Neville insistía tanto en perdonarte a ti mismo. No porque el pasado desaparezca, sino porque mientras continúes identificándote con antiguos errores, seguirás fortaleciendo exactamente la identidad de la que deseas salir. Cada vez que eliges recordar quién eres ahora, debilitas un poco más el poder emocional de aquello que quedó atrás. La imaginación comienza entonces a trabajar a favor de tu futuro, en lugar de mantenerte atado a viejas limitaciones. Con el paso de las semanas descubrirás algo que muchas personas consideran sorprendente. Ya no sentirás la necesidad de practicar el ejercicio únicamente durante unos minutos al día. El estado comenzará a acompañarte de manera espontánea. Mientras caminas, mientras conversas, mientras trabajas o tomas decisiones importantes, notarás que tu diálogo interior ya no es el mismo. Comenzarás a responder desde la confianza antes que desde la preocupación. Elegirás la calma antes que la ansiedad. Buscarás posibilidades antes que obstáculos. Ese cambio silencioso representa una transformación mucho más profunda que cualquier manifestación inmediata. Neville decía que cuando el estado cambia verdaderamente, la vida deja de sentirse como una lucha constante. No porque desaparezcan todos los desafíos, sino porque tú ya no reaccionas ante ellos como antes. Descubres una estabilidad que no depende completamente de las circunstancias. Una confianza que permanece incluso cuando todavía no puedes ver todos los resultados. Esa estabilidad es precisamente la evidencia de que has dejado de pensar acerca del final y has comenzado a pensar verdaderamente desde el final. Y quizá esta sea la enseñanza más importante que Neville Goddard quiso dejar a todos aquellos que estudiaron su obra. El verdadero cambio nunca comienza cuando las circunstancias mejoran. El verdadero cambio comienza cuando tú dejas de depender de las circunstancias para decidir quién eres. Esa es la esencia de pensar desde el final.
Todo lo que hemos explorado en este video conduce a una sola verdad. No necesitas esperar a que aparezca la abundancia para sentirte abundante. No necesitas esperar a que llegue el éxito para actuar como una persona exitosa. No necesitas esperar a que el mundo cambie para transformar tu conciencia, porque según Neville Goddard, la conciencia siempre es la causa y el mundo visible siempre es el efecto. La mayoría de las personas vive exactamente al revés. Observa primero el efecto. Después decide cómo sentirse. Si las cosas salen bien, experimenta confianza. Si aparecen dificultades, vuelve al miedo. Si recibe buenas noticias, cree que la manifestación funciona. Si las circunstancias parecen demorarse, piensa que todo ha fracasado. Pero Neville enseñaba que quien vive de esa manera permanece eternamente reaccionando al espejo, sin modificar nunca la imagen original. El verdadero creador hace exactamente lo contrario. Primero cambia la imagen interior. Después permite que el espejo refleje ese cambio. Por eso el ejercicio de pensar desde el final no es una técnica para conseguir resultados rápidos. Es un entrenamiento para construir una identidad completamente nueva. Una identidad que ya no depende del pasado, que ya no depende del miedo, que ya no depende de las apariencias, sino que permanece estable porque sabe quién ha decidido ser. Cuando esa identidad comienza a consolidarse, descubres que muchas cosas cambian de manera natural. Tus pensamientos dejan de estar dominados por la preocupación. Tus conversaciones interiores se vuelven más serenas. Tus decisiones nacen de la confianza en lugar del miedo. Empiezas a reconocer oportunidades donde antes solo percibías obstáculos. La creatividad aumenta. La paz interior se fortalece. Y poco a poco, el mundo exterior comienza a reflejar esa transformación. No porque hayas obligado a la realidad a obedecerte, sino porque la realidad siempre termina expresando el estado de conciencia que ocupas con mayor constancia. Neville repetía que la imaginación es Dios actuando en el hombre. Eso significa que cada escena que aceptas como verdadera está sembrando una semilla en el subconsciente. No subestimes ese poder. Cada conversación interior, cada emoción repetida, cada expectativa, cada imagen que sostienes antes de dormir, todo ello participa silenciosamente en la construcción de tu experiencia futura. Por eso protege tu imaginación. No permitas que el miedo la utilice para fabricar escenarios que jamás deseas vivir. Entrénala para contemplar únicamente aquello que deseas convertir en tu realidad. Cada mañana recuerda quién eres. Cada noche duerme en el sentimiento del deseo cumplido. Cada vez que aparezca una dificultad, vuelve al estado elegido. No luches contra las circunstancias. No luches contra los pensamientos antiguos. Simplemente deja de alimentarlos. Regresa una y otra vez al final. Permanece allí. Hazlo hasta que deje de sentirse como un ejercicio. Hazlo hasta que la abundancia, el amor, la paz o el éxito ya no parezcan metas lejanas, sino aspectos naturales de tu identidad. Ese es el verdadero significado de vivir desde el final. No esperar, no perseguir, no suplicar, sino asumir. Porque aquello que asumes persistentemente como verdadero acerca de ti mismo, termina convirtiéndose en la realidad que experimentas. Y llegará un día en que mirarás hacia atrás y comprenderás que el momento más importante de todo este proceso no fue cuando aparecieron los resultados visibles. Fue el día en que decidiste dejar de pensar como la persona que deseaba una nueva vida y comenzaste a pensar como la persona que ya la estaba viviendo. Ese fue el instante en que todo empezó a cambiar. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que estas enseñanzas inspiradas en Neville Goddard te hayan ayudado a comprender el verdadero significado de pensar desde el final y el inmenso poder que posee tu imaginación. Si deseas seguir profundizando en la ley de la asunción, las enseñanzas de Abdullah, el poder del subconsciente y las prácticas más transformadoras de Neville Goddard, en este momento encontrarás otro video recomendado en tu pantalla. Haz clic y continúa este viaje, porque una sola nueva suposición puede cambiar para siempre la historia que tu conciencia está escribiendo. Recuerda siempre, la vida que deseas no comienza cuando el mundo cambia. Comienza en el instante en que tú eliges habitar el estado del deseo ya cumplido.